conseguir. A ver, el greenwashing, como dice arriba, lo he colabado, esto de aquí, es el blanqueo de cara que utilizan algunas compañías para engañar a la concienciación ambiental. Y es muy importante reconocerlo para evitar lo que esconde. El término de greenwashing pues aparece en palabras del ecologista Jay Westervelt en 1986, el cual en un artículo criticaba de manera furibunda la táctica que empleaban algunas cadenas hoteleras bajo lo que él llamaba guardar la toalla. Él se dio cuenta al observar lo que se hacía en los hoteles, que no había ningún movimiento enfocado a lo que es la protección ambiental y el cuidado ambiental, y no había otros signos visibles de ningún tipo. En lo que simplemente lo que quería el hotel era enmascarar o vender una estrategia como ambientalmente buena al reducir los costes, al no lavar tanto las toallas. Yo no sé si esto alguno de ustedes ha tenido la ocasión de verlo en algunos hoteles. Yo por lo menos sí lo he visto en algunos hoteles de Latinoamérica, que venía claramente en los cuartos de baño o en las habitaciones, decir, por favor, si usted no tiene ningún inconveniente, pues no ponga la toalla a lavar porque así nos ayuda a proteger el medio ambiente, ¿no? O ayudar al medio ambiente. Una definición ampliamente aceptada sobre el greenwashing consiste en orientar la imagen de marketing de una organización o una empresa hacia un posicionamiento ecológico mientras que sus acciones van en contra del medio ambiente. Se trata, sin género de dudas, de un modo engañoso y abusivo de promocionar y vender algo que no es ecológico. ¿Y por qué las empresas se involucran en el greenwashing? Pues el ser visto como ético impulsa la rentabilidad. Un informe de McKinsey encontró que la generación Z, es decir, las personas nacidas aproximadamente entre 1996 y 2010, que es más probable que la gente gaste dinero en empresas y marcas que se consideran éticas. Y otro ejemplo que aparece es el informe de sostenibilidad corporativa global de Nielsen, que encontró que el 66% de los consumidores gastarían más en un producto si proviniese de una marca sostenible, y esta tendencia aumentaba hasta el 73% entre los millennials. Por lo tanto, las empresas tienen un incentivo financiero claro para ser más conscientes socialmente, o al menos parecerlo. Sin embargo, otra razón por la que las empresas se involucran en esto que llaman el greenwashing es mucho más simple. Es que simplemente no saben lo que hacen. Muchas empresas simplemente no tienen experiencia para saber qué es realmente beneficioso para el medio ambiente y qué no, o no tienen el conocimiento necesario para ello. En Australia, por ejemplo, una empresa pasó a utilizar plástico biodegradable que técnicamente no se degrada por completo, sino que se descompone en partes más pequeñas a menos que se procese en un digestor diseñado específicamente para crear las condiciones para la biodegradación completa. Lo que la empresa realmente necesitaba era una bolsa compostable, que es algo completamente diferente. Lógicamente, el organismo del control de asuntos del consumidor australiano, pues les multó para que dejaran de vender el producto, ya que era completamente falso lo que estaban haciendo. Por todo ello es tan importante que las empresas se basen en datos científicos, en el conocimiento sobre cómo ser sostenibles y aplicarlo en todos sus procesos, no solo en lo que ven o quieren que vean los consumidores. ¿Cómo funciona el greenwashing? Pues mira, mediante la ley, o sea, aplicando la ley de manera maliciosa o torticera, que es vendiendo legalidad como un compromiso ambiental. Es una estrategia de marketing tan común que cada vez son más empresas las que lo hacen. O aplicando la ley del mínimo esfuerzo, informando sobre lo obvio. Frases como cuidamos del planeta porque solo tenemos uno, o comprometidos con el medio ambiente, responden a este principio. Sin base científica, a través de determinadas afirmaciones con resultados muy precisos,
pero imposibles de demostrar. O adaptándose a los resultados, adaptando los resultados científicos al interés egoísta de la empresa, llegando incluso a mentir sobre ellos. O cambiando el color, adoptando el tono verde o el azul para el logo, instalaciones o color de los productos, así asociarlos con el respeto al medio ambiente sin que se hayan realizado los cambios internos necesarios para demostrarlo realmente. Y esto que estoy diciendo es verdad. O mediante exageraciones, es decir, mediante pequeños gestos vendidos como gestos en perjuicio de un enorme impacto ambiental. Un ejemplo es vender un producto como saludable cuando, por ejemplo, se ha disminuido un mínimo de sodio en su composición. Otra muestra son los anuncios o artículos interesados de las empresas de energía en medios de comunicación masivos, vendiendo su compromiso con el medio ambiente cuando el impacto que producen es devastador. Tipos de greenwashing, pues mediante los trade-offs o contrapartidas ocultas, son afirmaciones ambientales positivas sobre un producto sin mencionar otros factores mucho más negativos. Con ausencia de pruebas, afirmaciones que no son fácilmente verificables, con información o datos accesibles o mediante la certificación de una autoridad u organismo ajeno a la empresa, pero un organismo de certificación no acreditado. Cuidado con estas historias. Vaguedad, afirmaciones demasiado generales, con imprecisión o oscurantismo, cuya principal finalidad es confundir a los consumidores. Irrelevancia de la información. Afirmaciones que pueden ser ciertas y que aparentemente suenan bien, pero sin ninguna utilidad para los consumidores. O diciendo que es el menor de los males, o negatividades, afirmaciones que no son irrelevantes, sino cuyo significado ecológico es bastante cuestionable. También la utilización de etiquetas falsas, palabras, frases o imagen falsa similar a una certificación, que inducen a los consumidores a pensar que han superado un proceso de certificación cuando realmente tal respaldo no existe, o mediante mentiras directamente. Mensajes de impacto para impresionar al consumidor. Consecuencias del greenwashing. Pues el primero es el problema del medio ambiente, que es el primero y el más obvio de todos. Si una empresa vende algo que no tiene ese impacto necesario, el impacto ecológico se sigue produciendo. O mentir al consumidor. A pesar de que los controles sobre las mentiras a los consumidores son grandes y lo van a ser más, la realidad es que las consecuencias sobre las empresas que las cometen no son proporcionales con el daño causado. Y esto produce, lógicamente, la desafección del cliente. O sea, que el consumidor acaba perdiendo la confianza en las empresas con un efecto rebote que puede derivar en una afectación a otras empresas del sector o que están asociadas a esta empresa, que están cometiendo el daño. Casos de greenwashing. Los grandes lobbies y empresas energéticas, de alimentación, textileros, industriales, agronederos, de electrónica, entre otros, anuncian continuamente medidas medioambientales que no son nada más que lavados de cara. Por ejemplo, ustedes no sé si recordarán cuando en el 2008 se produjo el segundo crash de la bolsa de Estados Unidos por el tema de las hipotecas basura o las derivadas, ¿no? Pues bueno, lo que se está haciendo ahora es que hay empresas energéticas, sobre todo las dedicadas a los combustibles fósiles, que están vendiendo activos sucios procedentes de la extracción, refino y conducción, y que adquieren grandes fondos de inversión para mezclarnos con otros limpios y que venden con gran atractivo y alta rentabilidad para ser adquiridos por fundaciones, universidades o fondos de pensiones de gran renombre y prestigio. Empresas que anuncian el uso de plástico bajo la etiqueta de reciclables, cuando no es cierto, ya que un envase con compuestos plásticos nunca es un 100% reciclable. O reclamos engañosos cuando envasan en cartón, sabiendo que este material sí es completamente reciclable. Otro caso corresponde al mercado global de las cápsulas de café, sí, las famosas de Nespresso, que tiene un valor de más de 10.000 millones de dólares y sigue creciendo rápidamente. Sin embargo, la montaña de cápsulas que se acumulan y se desechan sigue siendo muy difícil de reciclar
Pues el problema es que normalmente se tiene que recurrir a servicios de reciclaje tecnológicamente especializados para ello, lo que resulta muy costoso. Y ha habido multas ya y gordas, por ejemplo, en Canadá. No es una buena idea utilizar una única variable. Da lo mismo que sea la correspondiente a reciclabilidad, la huella de carbono, la huella hídrica, la parte social o lo que sea, para asegurar los sostenibles que son. Por ejemplo, los famosos Teta Brick, se anuncian como 100% reciclables, cuando es de sobra conocido lo difícil que resulta hacerlo, llegando a algunas compañías de agua mineral, y esas otras, a cambiar los envases de plástico por los Teta Brick. En 2020, la mayor empresa mundial de consumo de madera fue demandada por fabricar sillas de madera de haya de origen ilegal procedente de los bosques de la región de los Cárpatos de Ucrania, un área que alberga además una fauna en peligro de extinción como son los osos, los linces, los lobos y los bisontes. Lo más impactante de todo esto es que la madera ilegal estaba certificada nada menos que por el Forest Steward Council, que es el referente mundial de la certificación de madera ambiental, de manera que está cultivada y protegida ambientalmente. Y este descuido plantea serias dudas sobre la ética y la transparencia de la certificación del FSC. Otro intento de confundir totalmente al consumidor es asociar el producto o la compañía con colores sinónimos de sostenibles ambientalmente. Tal es el caso de una conocida multinacional de energía fósil que incluso aporta una flor amarilla en su logotipo con fondo verde. No digo los nombres, pero me imagino que ustedes sabrán a cuáles me refiero. Los cosméticos tampoco se libran. Una práctica común consiste en centrarse en un ingrediente activo natural que ofrece la ilusión de que el producto no está compuesto por otros ingredientes dañinos para la salud, tales como, por ejemplo, los parabenos, las siliconas, los compuestos del PEC, el aluminio, el plomo, el amoníaco, etc. El greenwashing también inunda las etiquetas porque son difíciles de interpretar. Ustedes habrán visto no solo en latas, sino también en los sobres estos de alimentos no procesados tal igual, pues o sea que vienen las composiciones en unas letras que a veces son imposibles de leer y de interpretar. Algunas marcas proclaman su respeto por el medio ambiente, sin embargo, sus etiquetas no tienen valor legal, ya que son creadas por las propias empresas. Del mismo modo, los pequeños logotipos verdes pueden dar lugar a una forma de confusión con las etiquetas oficiales. Una pequeña hoja verde, un punto verde, no significa en absoluto que el producto forme parte de un enfoque de desarrollo sostenible. Las etiquetas verdes que garantizan un impacto limitado en el medio ambiente son, por ejemplo, la etiqueta ecológica europea, la EEE, o el logotipo ecológico para los para los alimentos ecológicos producidos y comercializados en la Unión Europea. Aún así, la Comisión Europea ya ha lanzado o está preparando iniciativas relacionadas con estos aspectos de tanto impacto para el medio ambiente y la salud humana. Otro peligro para el medio ambiente que se ha puesto de manifiesto en los últimos años ha sido a través de las crudas imágenes de la fauna marina, por ejemplo, las famosas pajitas, ya que pueden ser ingeridas y atravesarse en el tracto digestivo, causar heridas y problemas de salud mortales. No obstante, a veces el greenwashing no es tan obvio, es difícil reconocerlo, por lo que por mucho esfuerzo que pongan los consumidores, y todos somos consumidores, poco pueden hacer ante un bombardeo masivo de engaños. Y además se dice que una mentira constante termina por convertirse en verdad. Por ello, el lenguaje es muy importante. Cuando se lee mucho sobre el tema de la comunicación de sostenibilidad, siempre hay determinadas palabras que aparecen constantemente, pero que están vacías de contenido y conducen a un greenwashing de libro, aunque no concurra la intención de la empresa en ello. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahí están casos de etiquetaje de eslóganes publicitarios o marketingianos del tipo eco-friendly, 100% natural, o de certificaciones falsas u otorgadas con poco rigor. Por desgracia, hay que prestar mucha atención al lenguaje e informarse con calma para evitar caer en el canto de sirena que es esto de greenwashing. Además, también es muy importante conocer el perfil de la empresa que fabrica el producto. Si ya es conocido porque se trata de una compañía muy contaminante o problemática,
Desde la perspectiva ambiental hay que poner sus proclamas de sostenibilidad bajo la lupa, investigar bien lo que hay detrás de las afirmaciones que hacen. La sostenibilidad es un proceso largo y como tal lleva su tiempo y esfuerzo implementarlo. Y los milagros son muy raros. ¿Cómo reconocer el greenwashing? Pues cuando se utiliza un lenguaje ambiguo, términos o palabras sin un concepto o fundamento claro. Por ejemplo, comprometidos con el medio ambiente. El término de productos verdes se utiliza mucho en los sectores del lavado de ropa o la cosmética, con productos que limpian a la perfección, por su eficacia con colores verdes e imágenes de naturaleza y frescor azul, pero que en su producción contaminan seriamente las aguas de ríos, fuentes, lagos o capas freáticas cercanos o que ofrecen una imagen de salud perfecta en el caso de la cosmética, pero que para producirlo son necesarios grandes cantidades de componentes químicos que evidentemente contaminan o no son realmente saludables. A través de mensajes irrelevantes, enfatizando un pequeño atributo ecológico que no es para nada relevante con el medio ambiente o es perjudicial, recurriendo al eslogan el mejor de su clase para declarar falsamente que una marca o empresa es significativamente más sostenible o verde que las otras desde su perspectiva de categoría. Últimamente se utilizan mucho frases como somos los más sostenibles o hemos contaminado menos que las empresas para enfatizar algo con lo que no se cumple realmente. Mediante la utilización de un lenguaje confuso que incluye palabras o frases que aluden a beneficios sostenibles o medioambientales, que en algunos casos solo los profesionales del sector saben interpretar o entender, o presentando una subdivisión de la empresa que cumple por imposición los criterios ambientales como una imagen de marca cuando el resto de la empresa está haciendo todo lo contrario. O anunciando productos que responden a criterios empíricos cuando carecen de pruebas científicas o estas son totalmente falsas. ¿Cómo evitar el greenwashing? Pues con el boom de la sostenibilidad en el que estamos y el estilo de vida del cero residuos, cada día aparecen más y más empresas, marcas y más marcas que quieren sacar provecho y vender productos que no solo no son necesarios, sino que de cero residuos y de sostenibles no tienen nada de nada. Esto no significa, por otra parte, que si un producto o marca es responsable del greenwashing, sus productos sean necesariamente peores que los convencionales. Puede ser una estrategia sucia de mercadeo, pero también puede ser consecuencia de la falta de información o de la idealización de las propiedades del producto que ofrece. Es importante que el consumidor se precie de irresponsable, que esté atento a las señales de greenwashing para evitar caer en trampas de marketing y para alentar a las empresas y a las marcas a que tengan una comunicación más honesta y transparente, ya que mejoren realmente las características de sus productos en lugar de limitarse a disfrazarlos de verde. Y esto es lo que hacen las empresas que recurren al marketing verde del que hablábamos más tarde. Por desgracia, en el ambiente eco se han entremezclado buenos proyectos de sostenibilidad con muchas teorías sin base científica, pero que suenan fantásticos de cara al consumidor. El sentido común dicta que las empresas tienen la capacidad necesaria para pagar estudios científicos, publicidad e incluso influencers de verdad, porque muchos de los cuales, los que hay ahora mismo por ahí pululando por YouTube o en Instagram, no saben ni lo que tienen entre las manos o están pagados por grandes compañías para publicitar lo que ellos quieren. Y de esa manera influir sobre el consumidor de modas, por ejemplo, en el sentido que les interesa y que quizás no tiene nada que ver con la sostenibilidad ambiental. El consumidor se halla en un momento en el que su acceso a una información verdadera y fiable es muy complicado. Por eso no queda otra, de momento, que tener mucha paciencia e investigar todo con mucha profundidad. La existencia de empresas o lobbies poderosos que se aprovechan de la buena fe del consumidor, y repito, consumidores somos todos, es algo que se pierde en el polvo de los tiempos. Por eso, aunque el greenwashing no debe sorprender a nadie, tampoco se debe desconocer que es un delito de lesa naturaleza. Hay que combatirlo con información, investigación, contramedidas, educación, compromiso y concienciación.
Con el objetivo de actualizar y reforzar la normativa vigente, en marzo de este año, la Comisión Europea presentó la propuesta de directiva sobre las prácticas comerciales desleales y la directiva sobre los derechos de los consumidores, en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y una mejor información. La propuesta abarca el greenwashing desde el punto de vista amplio, regulando las prácticas comerciales desleales que obstaculizan la economía circular, transparente y sostenible, como la obsolescencia temprana, el uso de etiquetas de sostenibilidad y herramientas de información poco fiables y poco transparentes, y las alegaciones medioambientales engañosas. Para garantizar que las empresas no induzcan error a los consumidores sobre las repercusiones medioambientales y sociales de los productos, la propuesta recoge prohibiciones que se incorporan a la lista negra en las declaraciones medioambientales genéricas, cuando el comportamiento medioambiental del producto no pueda demostrarse de conformidad con el reglamento relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea, con los sistemas de etiquetado ecológico oficialmente reconocidos en los Estados miembros o con otras leyes aplicables. La propuesta prevé algunos ejemplos de alegaciones medioambientales genéricas, como son eco, verde, inocuo para el medio ambiente, respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con el clima, delicado con el medio ambiente, inocuo en términos de carbono, neutro en términos de carbono, climáticamente neutro, eficiente desde el punto de vista energético, biodegradable, etc., etc., etc. Actividades perseguibles por la Unión Europea. Pues las etiquetas de sostenibilidad que no se basen en un sistema de certificación o estén establecidas por autoridades públicas. Las alegaciones medioambientales sobre todo el producto, cuando en realidad solo se refiere a un determinado aspecto de él. Las alegaciones medioambientales relacionadas con el comportamiento medioambiental futuro sin compromisos y metas claros, objetivos verificables mediante un sistema de supervisión independiente. Aunque la propuesta de la directiva todavía le queda un tiempito hasta que sea aprobada y transpuesta a los Estados miembros, constituye una firme apuesta del legislador de la Unión Europea para la consecución de los ODS y los de su Pacto Verde, en un mercado con mayor transparencia y seguridad jurídica para todos los operadores. La huella ambiental se presenta como la herramienta principal para aportar al consumidor de información fiable, comparable y verificable sobre los impactos ambientales de los productos y servicios que consumen. Este dato ayuda a entender el porqué del cambio en las estrategias de marketing de las empresas hacia campañas verdes, sostenibles y libres de plástico, etc. Cada vez son más los productos que muestran mejoras ambientales frente a sus competidores, trasladándose al mercado amparadas por una estrategia de marketing con el objetivo de rentabilizar la inversión realizada y mejorar su percepción de marca. Otras organizaciones, sin embargo, hacen uso de instrumentos engañosos que confunden al consumidor y devalúan los esfuerzos de las empresas realmente comprometidas. Estos mecanismos de marketing engañosos se realizan a través del greenwashing. La huella ambiental, que es un criterio de los ESG, es un indicador de impacto ambiental que refleja las consecuencias de la actividad humana y o empresarial sobre los recursos y el medio ambiente. Hay que diferenciarlo, por ejemplo, de la huella de carbono, la huella hídrica y otros indicadores de sostenibilidad medioambiental, que lo tienen ustedes a su izquierda. Y no sé si podré mostrarles, intentarlo, a ver si meto la pata. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve, Jorge. Bueno, pues esto que estoy mostrándoles es los indicadores de impacto de la huella ambiental corporativa, para que se hagan una idea de cómo influyen unos en otros o entre sí, se entrelazan. Por ejemplo, tengan el cambio climático, como con la escasez de agua, el uso de las tierras, la acidificación, el agotamiento de la capa de ozono,
toxicidad humana, con riesgos no cancerígenos, la eutroficación marina, es decir, cuando las aguas marinas están perdiendo oxígeno, la ecotoxicidad del agua dulce, la eutroficación terrestre, que es cuando la Tierra pierde el oxígeno, y eso es una cosa que se ve en el campo cuando están colmados de nutrientes, o sea, químicos, cómo se agosta y cómo deja de ser bueno para los cultivos, ¿no? O partículas inorgánicas respiratorias, con lo que eso conlleva, ¿no? A nivel pulmonar, el uso de recursos minerales excesivo y sin ningún intento sin ningún caso al medio ambiente, el uso de recursos de transporte de energía, todos sabemos las fugas de petróleo, o conocemos, por ejemplo, las conducciones de gas natural licuado, que las fugas se producen en metano, y el metano, aunque es de menor proporción que el CO2, sin embargo, mucho más peligroso, porque permanece más en el ambiente, la eutroficación acuática del agua dulce, la toxicidad humana con efectos cancerígenos, la radiación ionizante, o, por ejemplo, los productos fotoquímicos en la producción del ozono. Estos 16 indicadores entremezclados, o sea, entre sí, es decir, puestos de tal manera en función de los productos que la empresa haga, pues son los que nos van a poder ofrecer una huella ambiental corporativa, que es la que interesa a la empresa para luego poder monetizar el impacto de esa empresa en el medio ambiente. Y por tanto, tenerlo en cuenta para sus políticas sostenibles y sus políticas financieras respecto a la rentabilidad empresarial. Que eso puede ser capítulo para otro capítulo. A ver, esto. Voy a volver al tema este. Y bueno, pues hay que tener en cuenta también que la huella una diferencia existente entre la huella ambiental de las organizaciones, la HAO, que mide el comportamiento ambiental de una organización en todo su ciclo de vida y su objetivo es reducir el impacto ambiental derivado de la actividad, o la huella ambiental de los productos, la HAP, que calcula el comportamiento ambiental de un bien o servicio a lo largo de su ciclo de vida, teniendo en cuenta las actividades de la cadena de suministro. Las empresas no pueden simplemente comprometerse de palabra, ya que es necesario que demuestren su compromiso por la sostenibilidad con hechos. Son varias las características distintivas de las empresas que verdaderamente se esfuerzan en cumplir los criterios ESG. En estas compañías, los ESG son estratégicos, con el consejo y la alta dirección y todos los empleados responsabilizándose de los riesgos y oportunidades materiales de los ESG, o se trata de empresas en las que estos están integrados en la estrategia, el riesgo, la presentación de informes y la supervisión del consejo, adoptando un enfoque basado en el Big Data y en la digitalización profunda. Otra característica que indica el compromiso de la empresa es que el presupuesto asignado a los ESG es rico, asignándose actividades que mejoren el modelo de negocio. Al verlo se nota asimismo el nivel de compromiso empresarial en que los ESG se incluyen en la información financiera auditada y no financiera, disponiendo de procesos para determinar los riesgos y oportunidades materiales de los ESG. Además, el compromiso por los ESG se especifica explicando de forma pormenorizada qué temas son más importantes y por qué y dónde se encuentran en la cadena de valor. Estos temas de los que les estoy comentando de una manera muy somera son los que van a tener que presentar las empresas europeas, en un principio las cotizadas o las grandes empresas a partir de finales de este año, y las pymes a partir del 2026 mediante informes no financieros
que expliquen todo eso que les estoy diciendo de cómo están aplicando los ESG, que si los ven de otra manera, pues no son más que los principios de las normas de gestión de la calidad, sea en la parte ambiental, en la parte de alimentaria, seguridad de la información, etc., en función del sector en el que cada empresa esté presente. Los reguladores continuarán presionando por el liderazgo corporativo, pero los legisladores no son el único grupo responsable de mantener a raya el greenwashing. Otros grupos pueden ayudar a limitarlo. Uno de ellos es el público, demandando que las empresas aclaren su historia y estrategia, aparte de los reguladores, como he dicho. Afortunadamente, la división entre organizaciones corporativas y el consumidor ha dejado de existir con las redes sociales, a permitir un compromiso directo con las partes. Por supuesto, los medios de comunicación también son protagonistas. Cuando se trata de los ESG, las empresas deben darse cuenta de que si no ofrecen una historia clara y consistente, los medios de comunicación, así como la opinión pública, la escribirán por ellos. Y por añadidura, también los mismos inversores que están resignando capital a empresas preparadas para el futuro, bien por medio de la desinversión con la exclusión o bien a través de su compromiso como accionistas de las empresas sobre temas específicos. En definitiva, siempre se parte de la calidad de la información producida por las empresas emisoras. Si es mala desde el principio, entonces la capacidad de influencia de cualquier grupo o parte interesada deja de tener sentido. Green Marketing y Blue Washing. A pesar de que existen multitud de empresas que se han instalado en la comodidad de la mentira que implica el greenwashing, hay muchas otras organizaciones que verdaderamente se acogen la sostenibilidad en su agenda y en su propuesta de valor. Y lo harán siempre de una manera global e integral, así con la mayor transparencia y claridad posibles. Esto es el Green Marketing. Comunicar sin opacidad y sin misterio, de manera comprometida, que sus productos tienen un ciclo de vida sostenible, comprobable y verificable, y que prueban cualquier parte del proceso de manera orgánica. Las empresas que utilicen el marketing ecológico deben asegurarse de que sus actividades no induzcan a error en los consumidores ni en la industria, y que no infringen ninguna de las reglamentaciones o leyes relativas al marketing medioambiental. A pesar de ello, es necesaria su estandarización o normalización, ya que menos de un 5% de las empresas la aplican correctamente, cayendo sin querer o queriendo en el greenwashing. Para evitar estas malas derivaciones o malas prácticas es necesaria la regulación para su correcta aplicación y la emisión de las correspondientes certificaciones, entre otras condiciones. El greenwashing está inspirado en el color de la bandera de Naciones Unidas y se define como la asociación de una empresa con los términos del Pacto Mundial de Naciones Unidas para acatar los principios enfocados a promover y cumplir con los objetivos de los ODS, a través, por ejemplo, de la eliminación del trabajo infantil, la corrupción o la esclavitud, entre otros. En general, se acepta que el término es un giro del greenwashing con un mayor enfoque en la responsabilidad social y económica. Sin embargo, se ha demostrado que ha sido utilizado falsamente como fachada para ocultar lo deleznable. De hecho, las empresas que se unieron fueron acusadas de utilizar la excelente reputación social de Naciones Unidas para mejorar su propia posición, amparándose en la incapacidad de la organización de establecer políticas y supervisar el cumplimiento de los compromisos alcanzados. En resumen, como ya he venido mencionando, hay que ser crítico, activo y observador, ya que son muchas maneras muy efectivas de presionar a las marcas y a los políticos para que tomen el camino correcto, el que promocionan, pero no con la necesaria contundencia, efectividad y continuidad. Y luego repetir, no olvidar que todos somos consumidores. Todos somos consumidores de alguna manera. Y a todos nos afecta.